Imagina caminar por una calle adoquinada y desierta. Es de noche, y solo se escucha el eco de tus pasos reverberando entre las fachadas de viejos edificios. A tu alrededor, la ciudad parece haber caído en un sueño profundo, pero algo rompe la penumbra. Al levantar la vista, notas un resplandor rojizo filtrándose a través de las ventanas de algunos locales. La luz es vibrante, cálida y al mismo tiempo inquietante. Hoy, la luz roja se ha convertido en un símbolo claro. Asociada con los prostíbulos, nos habla de deseo, sensualidad y un mundo prohibido. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué este color se convirtió en un emblema tan potente? Para descubrir la respuesta, debemos viajar en el tiempo, a una época donde la humanidad enfrentaba uno de sus miedos más profundos. A mediados del siglo XIX, la sociedad europea se encontraba sumida en la revolución industrial, donde las grandes urbes crecían rápidamente. París, Londres y Ámsterdam bullían de vida y progreso, pero también ocultaban en sus calles oscuras un problema alarmante: la propagación de enfermedades de transmisión sexual, particularmente la sífilis. La sífilis se convirtió en una verdadera plaga, afectando a todos, desde los estratos más altos de la nobleza hasta los barrios más pobres. Era común escuchar relatos de personajes ilustres, artistas y escritores que sucumbían a los estragos de la enfermedad. Aquella época vio cómo la sífilis destruía lentamente cuerpos y reputaciones. Las erupciones conocidas como rosácea sifilítica aparecían en el rostro de las personas, delatando su enfermedad, y las deformidades que causaba eran evidentes. En este contexto, el miedo al contagio se extendía rápidamente. En particular, las trabajadoras sexuales, para quienes su apariencia y la capacidad de atraer clientes era vital, enfrentaban una encrucijada. Con las marcas de la sífilis visibles en sus rostros, muchos clientes potenciales se alejaban por temor. El pánico y la marginación social afectaban directamente a los negocios de los burdeles, que veían sus ingresos caer a medida que la enfermedad avanzaba entre sus trabajadoras. Frente a este desafío, los dueños de prostíbulos se vieron obligados a buscar soluciones. En un mundo donde la medicina aún no había desarrollado tratamientos efectivos, la respuesta no estaba en curar la enfermedad, sino en ocultarla. Fue entonces cuando surgió una idea brillante que transformaría no solo el ambiente de estos lugares, sino también su significado: cambiar la luz. Hasta ese momento, los locales utilizaban luz blanca o amarillenta para iluminar sus interiores, pero esta luz hacía que las marcas de la sífilis fueran aún más evidentes. Los propietarios, al observar que las sombras y los defectos de la piel podían suavizarse bajo diferentes tonos de luz, decidieron probar algo distinto. La luz roja, con su cálido resplandor, tenía un efecto casi mágico. A diferencia de la luz blanca, que expone cada detalle, la roja es más suave, difumina las sombras y oculta imperfecciones. Bajo esta iluminación, las trabajadoras sexuales se veían más saludables y atractivas, y las marcas de la rosácea sifilítica quedaban disimuladas. Pero el efecto de la luz roja iba más allá de lo puramente estético. Transformó la atmósfera de los prostíbulos en lugares que no solo ocultaban los defectos físicos, sino que también proyectaban un aura de misterio, sensualidad y peligro. El color rojo, históricamente vinculado a la pasión, la violencia y el deseo, empezó a tener un peso cultural profundo. Ya no se trataba solo de una medida práctica para salvar un negocio, sino de crear una atmósfera cargada de emociones intensas. Con el paso del tiempo, lo que comenzó como una solución práctica para ocultar los estragos de una enfermedad, pronto se consolidó como un símbolo de los burdeles en todo el mundo. Los distritos rojos en ciudades como París, Ámsterdam y Hamburgo adoptaron la luz roja no solo por su funcionalidad, sino porque encajaba perfectamente con la dualidad de esos espacios, lugares donde lo prohibido y lo deseado se entrelazaban. En Montmartre, París, los burdeles más prestigiosos del momento, como Le Chabanais o el famoso Moulin Rouge, comenzaron a utilizar estas luces para crear una atmósfera única. Estos lugares no solo eran espacios de placer, sino también centros culturales donde el arte, el espectáculo y la transgresión se daban la mano.
La luz roja no solo ocultaba las imperfecciones físicas, sino que reforzaba la idea de que en esos locales ocurría algo más que simples transacciones comerciales. Eran santuarios del deseo y la fantasía. De manera similar, en el barrio rojo de Ámsterdam, las luces rojas comenzaron a delinear las calles como una señal inconfundible de que ahí, detrás de esos cristales, se ofrecía algo más allá de lo convencional. La luz no solo guiaba a los clientes, sino que convertía estos lugares en símbolos de una sensualidad latente que desafiaba las normas sociales. Con los avances en la medicina y el descubrimiento de la penicilina en el siglo XX, el miedo a la sífilis comenzó a desvanecerse. Sin embargo, el símbolo de las luces rojas permaneció, evolucionando junto con la percepción de la sociedad sobre la sexualidad y los prostíbulos. Las luces rojas adquirieron un peso simbólico tan fuerte que, incluso hoy en día, son sinónimo de distritos dedicados al comercio sexual. En un mundo que poco a poco ha comenzado a aceptar y regular la prostitución en muchos países, las luces rojas ya no se limitan a ser una herramienta de ocultación. Hoy son parte del paisaje urbano de varias ciudades en el mundo. Son un símbolo de resistencia, de adaptación y de cómo, en medio de una crisis, las personas pueden transformar una adversidad en una oportunidad. Esta historia nos enseña algo fascinante. Un simple cambio, como la iluminación de un espacio, puede tener un impacto profundo que trasciende el tiempo. Lo que comenzó como una respuesta pragmática para ocultar las consecuencias de una enfermedad se transformó en un emblema cultural que hoy en día sigue definiendo a los distritos rojos del mundo. Es un recordatorio de cómo las pequeñas innovaciones, en los momentos más oscuros, pueden convertirse en algo mucho más significativo. La próxima vez que camines por una ciudad y veas el resplandor de una luz roja, no lo veas solo como una decoración o un simple código. Piensa en la historia que lleva consigo. Una historia de ingenio, supervivencia y transformación. Ahora te toca a ti. ¿Crees que hay alguna pequeña innovación o cambio que esté transformando la forma en que vivimos, pero que aún no hemos notado completamente? Comparte tus ideas en los comentarios. Invita a más personas a reflexionar sobre estos pequeños cambios compartiendo este video. Y recuerda, ilumina tu día con una chispa de sabiduría.